Ahí está. Bueno, vamos a seguir con gestión de memoria. Esto lo vamos a hacer un repaso muy rápido. En realidad, directamente nosotros habíamos terminado en paginación, hablamos de algo de protección, hablamos, esto también con respecto a la protección, hablamos de tiempo de compilación, tiempo de carga, tiempo de ejecución. ¿Qué más? Reubicabilidad, hablamos de que un proceso en un sistema multiprogramado, de alguna forma ese proceso nunca siempre, estoy como autonegándome en un segundo. Nunca ese proceso es ubicado en el mismo lugar. Es muy poco probable que un proceso que se está corriendo eh, hay un cambio de contexto, se cambia de proceso a ejecutar. Cuando vuelva al proceso anterior, ese proceso se encuentre en el mismo lugar que estaba ubicado, digamos, muy poco probable. Y más si ese proceso hizo una entrada-salida o algo que lo sacó de la memoria y lo puso, no sé, en memoria secundaria o donde sea. Entonces, ese sería el concepto de reubicabilidad. A la pelota, 15. Voy a hacer el repaso y después hago la mención de algo de la unidad 7. Esto es las partes, digamos, las áreas que tiene un proceso. Esto ya lo vimos 20 veces cuando hablamos de procesos. Hablamos de un stack, de una parva o heap, data y de código. Esto nuevamente es hablar tiempo de compilación, tiempo de carga y tiempo de ejecución. Todo lo que vimos de tiempo de compilación, el ejemplo de command.com, digamos, los primeros sistemas operativos. Es más, en técnicas digitales en la universidad, cuando tuvimos que armar, cuando vimos programación de un x86, lo que tuvimos que hacer es armar un pequeño sistema operativo que básicamente lo que hace es te da un prompt y nada más, te dispone la memoria y te hace bootear en ese momento de un disquete, te presentaba el disquete y veías el espacio de memoria entero, vos posicionabas tu sistema operativo en un equivalente al common.com, están bombardeando acá al lado, no sé. Tiempo de carga, si el código es hay que generar un código reubicable. En tiempo de ejecución, o sea, el programa en sí se va a ubicar al momento de la ejecución. Y algo importante acá es que voy a necesitar un hardware especial que lo haga. ¿Es Jazmín? No. Esto es lo mismo de recién, el hardware que voy a necesitar es la MMU. Y también voy a necesitar que este hardware tenga algún tipo de protección, que eso ya lo habíamos visto en las dos primeras presentaciones, no les mencioné nada. Dirección lógica, vamos a adentrar en el concepto de dirección lógica y dirección física. La dirección lógica va a ser la que es visualizada o vista por el procesador y la dirección física es la que, la que ve la MMU o digamos del lado de la memoria física. Nuevamente algo más de tiempo de ejecución. Esto lo estoy pasando rápido porque es mucha teoría y no nos va a implicar eh, digamos, nada nuevo, o no va a sumar nada a lo que estamos viendo ahora que es paginación. Estos mecanismos de carga dinámica, de montaje dinámico y bibliotecas compartidas, que eran mecanismos como para ahorrar memoria y reutilizar memoria que de alguna forma estaba cargada en reutilizar eh,
bibliotecas o código que está cargado por un proceso en la memoria y otro proceso podría hacer un llamado a ese código si ese otro código lo tiene de alguna forma cargado con un montaje dinámico y no va a ser necesario cargar dos veces el mismo código, entonces estoy ahorrando memoria. Todos los ejemplos que vimos de, como es, de carga dinámica o de montaje dinámico aplicado en esta imagen serían eh, los .so que son del sistema operativo de Linux, o las DLL de Windows. Hablamos algo de intercambio, como concepto es pasar lo que está en memoria principal o la memoria física, digamos, los chips de memoria, pasar la información que está en esos chips a a un hardware de segundo nivel, que puede ser un disco, y utilizar ese disco como swap para de alguna forma ahorrar o extender el espacio de memoria que tengo disponible. Si bien yo puedo extender el espacio de memoria, no es lo mismo acceder a la memoria física que es leíble de alguna forma o es accesible de forma equivalente a la velocidad del procesador, obviamente no al nivel de procesador, pero por lo menos tiene una cierta velocidad aceptable para el procesador. Y si yo swapeo demasiado, o sea, dispongo de mis procesos en memoria secundaria en el disco rígido, eso no extiendo el tamaño de la memoria, pero pierdo performance a la hora de la ejecución. Y después, bueno, lo que hicimos fue analizar un poco las primeras asignaciones de memoria, las primeras asignaciones de memoria de forma continua, con particiones fijas, que podían ser del mismo tamaño o de distinto tamaño, y después particiones dinámicas, siempre hablando de asignación continua, y hablamos de asignación no continua. ¿Se escucha todo bien? Porfa. La asignación no continua, y empezamos a ver paginación. Vamos a lo que nos importa, que eran estos grafiquitos que teníamos acá. Estos son asignación de memoria continua con particiones fijas, que pueden ser del mismo tamaño o de distinto tamaño. Lo que voy a tener acá es, ¿se acuerdan qué tipo de fragmentación voy a tener en este tipo de asignación? Tamaño fijo. De la fragmentación, ¿qué tipo de fragmentación? ¿Se acuerdan qué era la fragmentación? Primero. Sí, interna y externa era. Exacto, sí. Acá puedo tener o fragmentación, a ver, yo les doy las opciones. Puedo tener fragmentación interna o externa. Ustedes tienen que elegir cuál de las dos voy a tener y el que diga por qué, ¿no? Que no tire la moneda. Ya les di un dato, es una de las dos. ¿Están ahí o se me cortó internet? Estamos. Están Eh, pensando. Eh, fueron a disco y están trayendo sí. la información de disco a memoria y están procesando. Está bien. O sea, puedo tener fragmentación interna o externa. El concepto de fragmentación interna, ¿lo recuerdan?
Sí, que si el proceso ocupaba, por ejemplo, en el 2 megas, ocupaba 1 mega, liberaba ese otro mega. Exactamente. Pero era memoria que yo no la podría disponer. Claro, O sea, entonces externa acá. no, Puedo apilar, ¿no? no. Fíjate. A ver. Si vos tenés un proceso de 1K, vamos a Sí, poner, o de 1 mega en este, ¿no? 1 mega acá. Meto el proceso de 1 mega, perfecto, funciona, no tiene ningún problema, nada, pero tengo 7 megas que no los puedo utilizar. No hay forma de utilizar esos 7 megas. Yo no le puedo decir al proceso 2, ubicate en la colita, en el puchito que dejó este acá. O en estos 7 megas, no es un puchito, sino es bastante. Ubicate ahí. No puedo, porque no, la tabla de asignación de memoria me va a decir que en la primera partición de memoria está el proceso 1. No puedo decir está el proceso 1 y un pedazo del proceso 2 y un pedazo, no sé, del proceso X. Entonces, es fragmentación interna la memoria de una partición que no se utiliza. Y que no se utiliza y no la puedo aprovechar de ninguna forma. Supóngase yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesos de 1K. Bueno, tendré 1K en cada uno de estos. Y el resto es todo memoria que estoy tirando a la basura. Lo mismo acá. Si meto 1 mega, tengo 1 de desperdicio. Si meto 1 mega, tengo 3 de desperdicio. Si meto, no sé, 3 megas, tengo 3 de desperdicio. Si meto 6 megas, acá no tengo nada de desperdicio. Si meto 7 megas, tengo 1 mega de desperdicio. No puedo reutilizar los megas o bytes que me quedan sin utilizar dentro de una partición de memoria. o sea que fragmentación interna, yo lo entendí al revés. Es como que no puedo utilizar, no puedo aprovechar toda la memoria. A ver, En ese, digamos, en ese paso. acá, Una fragmentación, partición. la fragmentación, por ahí vamos con los dos conceptos y vemos a ver qué pasa. Porque esto sí necesito que lo entienda porque cuando analicemos paginación, ahí vamos a tener un tipo de fragmentación y tiene que quedar claro por qué. Si yo tengo fragmentación externa, quiere decir que hay algo por fuera de la partición, que no la estoy utilizando. Pero acá, por fuera de la partición no tengo nada, tengo solo la línea divisoria que no es nada. No es nada, eso que tengo ahí no es nada. Entonces, todo lo que tengo disponible de memoria lo puedo utilizar. Si yo tengo 2 megas, utilizo los 2 megas, si tengo 4, utilizo los 4, los 6, los 6, los 8, los 12 y los 16. No tengo nada entre este y este. ¿Por qué? Porque son particiones fijas. Y al tener particiones fijas, no hay forma de que me quede nada entre un proceso y otro. No hay, no hay posibilidad de que me quede ahí sí sería un pedacito de memoria que no utilizo. Respecto a lo que pregunta Facundo, ¿tiene que evitar el desperdicio? Y la idea sí, la idea es evitar el desperdicio. Un poquito más adelante lo vamos a ver. Yo podría, de alguna forma, con esto, acá el desperdicio no lo voy a poder evitar. O sea, si yo tengo un proceso de 1 mega, pierdo 7 megas. Si tengo un proceso de 6 megas, pierdo 2 megas. En cambio acá, con este tipo de asignación de particiones con particiones fijas de distinto tamaño, si tengo 1 mega, solo pierdo 1 mega. Si tengo 3 megas, solo pierdo 1 mega. Si tengo 6 megas, no pierdo nada. En cambio, si tengo 6 megas acá, pierdo 2. Si tengo 1 mega, pierdo 7. O sea, de alguna forma, este método de asignación continua con particiones fijas del mismo tamaño es con respecto digamos, al rendimiento a la hora de utilizar la memoria, es menos eficiente que este de acá.
El otro punto es que voy a tener, y ya no tiene que ver con la fragmentación, después vamos a ver lo que es la fragmentación externa en el ejemplo que se aplica, pero digamos, cuando tengo particiones fijas no tengo fragmentación externa. Pero a lo que quería ir era que voy a tener un grado de multiprogramación contenido en la cantidad de particiones que yo tenga. Tengo 7 particiones, como máximo puedo tener 7 procesos. Y acá lo mismo, como máximo tengo tanta cantidad de procesos. Y después los procesos en sí van a tener que tener un tamaño máximo. Ya es otra restricción que me está dando el tipo de asignación de memoria. O sea, con este método de asignación, como máximo, voy a poder tener un proceso que ocupe 8 megas. Acá. Y en cambio, en este, como tiene particiones de distinto tamaño, como máximo me permite ejecutar un proceso de 16 megas. Si tengo otro proceso de 16 megas, ya no tengo forma de ubicarlo. Va a tener que esperar. Va a tener que esperar a que termine el que está en el de 16 y una vez que termine el 16 lo coloca dentro de este. Pero si ese proceso en vez de tener 16 tenía 12, entraba acá. O si tenía 5, entraba en este o este. Si estaban disponibles. Esto es lo que, un poco de lo que hablábamos recién. Esto también. En cambio, acá sí, cuando la asignación es dinámica de la memoria, yo tengo un proceso de un K, ocupo un K. Eso es buenísimo. Si tengo un proceso de 15K, ocupo 15K. Si tengo un proceso de 16,32 megas, ocupo 16,32 megas. Y lo que voy haciendo es llenando los lugares que tengo disponibles, los voy llenando, los voy llenando. Pero como el intercambio de procesos que está corriendo la CPU, que se van corriendo y se van terminando de ejecutar y termina, se libera la memoria, estos huecos que están acá en negro se me van apareciendo y desapareciendo. Y en algún momento voy a tener muchos huequitos chiquitos. O sea, me van a quedar... no es el mismo concepto, pero por ahí el ejemplo les va a servir. ¿Ustedes recuerdan los viejos Windows que corrían el defragmentador de disco? Sí, Bueno, el defragmentador de disco lo que hacía era ubicaba a todos las partecitas que tenía un archivo en el mismo cilindro o en la misma pista, los ubicaba de forma tal de que cuando uno acceda a ese archivo lo encuentre todo junto. Y lo que les quedaba eran pedacitos o sea, cuando el disco no estaba, cuando estaba defragmentado, les quedaban pedacitos de archivos que fueron, no sé, eliminados, o archivos que, no sé, los acorté porque borré información. Toda esa información es información que de alguna forma estaba disponible para acceder al disco, vos la podías utilizar, pero era poco aprovechable. Si vos tenés 1 millón de pedacitos de 1 byte, es muy poco probable que vos metas un proceso de 1 byte. Pero es más probable que metas un proceso en todos esos bytes juntos. O sea, de alguna forma compactados o juntos en un mismo hueco, y ahí metas un proceso. Entonces, cuando tenemos ese tipo de pérdida de memoria, ese tipo de memoria va a tener fragmentación externa. Entonces, cada uno de esos pedacitos de memoria que fueron quedando de la ida y vuelta de los procesos es producto de la fragmentación externa. Y ahí sí tengo fragmentación externa. ¿Se entiende los dos conceptos? Fragmentación interna y externa. Externa se da cuando la asignación es dinámica. E interna se da cuando la asignación es estática, de alguna forma es por particiones fijas. Y recuerden esto último, porque yo voy a hacer mucho hincapié en esto. Tengo fragmentación interna cuando tengo particiones del mismo tamaño y fijas, y fijas.
Y acá un poco también respondo la pregunta que tenía, que había hecho Facundo de ¿tiene que evitar el desperdicio? Bueno, sí, puedo evitarlo si lo ajusto con un algoritmo de mejor ajuste, o podría no evitarlo y tener en cuenta la velocidad con la que voy a disponer ese proceso en la memoria. Agarro y digo, bueno, sí, déjalo en el primer lugar que encuentres libre, eh, y déjalo ahí, rápido. Es como ustedes, no sé, llegan de trabajar, ¿no? Llegan de trabajar, ¿qué hacen? Se sacan, no sé, la campera, la mochila, la cuelgan en el perchero, no sé, doblan las medias, ponen las zapatillas en el zapatero donde van los zapatos. No, que agarran y sacan todo, lo revolean por ahí y en algún momento lo acomodarán. Bueno, el primer ajuste sería eso. Llego, como vengo, tiro todo ahí, donde cayó, cayó, y si corre, buenísimo, y si no corre, bueno, no sé. Y en el mejor ajuste sería, si vivís en Japón y tenés el espacio reducido de tu casa, no podés tirarlo en cualquier lado porque no tenés espacio. Entonces lo tenés que ubicar de forma tal de que después puedas dejar más cosas en tu departamentito de uno por uno. Eh, y bueno, tengo peor ajuste, que de alguna forma también es, yo tengo un pedazo gigante de memoria y ahí puedo disponer rápidamente de procesos. Los dejo ahí, los voy dejando y sé que ahí puedo dejar cosas porque es un espacio muy grande de memoria hasta que en algún momento ya se vuelve pequeño, pero ya no sería el peor ajuste. Y el siguiente ajuste desde la última posición donde dejé la última vez un proceso, voy a la siguiente. Esto sirve si, por ejemplo, yo lo tengo ubicado en función de tamaños. Tengo huecos desde más grandes a más chicos y voy dejando procesos, no sé, seguidos. Y acá nuevamente el concepto de fragmentación. Es el espacio libre de memoria que no puede ser utilizada. Ya está, sería el concepto de fragmentación. Constituye un desperdicio de memoria, yo no puedo reaprovechar esa memoria, digamos, la, la fragmentación interna no la puedo, eh, no lo puedo solventar con nada, no hay forma de que mi proceso, salvo que tenga particiones de distinto tamaño y lo adapte a esa partición, pero supónganse que tienen particiones fijas de 8 megas como el primer ejemplo, no puedo hacer que mi proceso se adapte lo mejor posible a esos 8 megas, salvo que genere la cultura de los programadores de que todos los desarrollos sean de 8 megas y quede perfecto en 8 megas. En cambio, la fragmentación externa sería cuando la memoria disponible es suficiente como para satisfacer una solicitud, pero está constituida por fragmentos que no son contiguos. O sea, tengo pedacitos por todos lados, pero tengo esos, no sé, 4 megas que necesito, pero los tengo desparramados por toda la memoria física. Si yo los junto y los compacto en un mismo lugar, voy a poder dejar mi proceso. Y entonces la fragmentación externa la puedo atacar y la puedo de alguna forma aprovechar. La fragmentación interna no es posible. Claro, eso es lo que me quedó tipo duda. Cuando es memoria de asignación dinámica, la partición una vez que le entró un proceso no se Acá. mueve. Exacto. Vos acá, la partición va a ocupar lo que ocupa el proceso. En realidad acá no tenés particiones. Acá vos lo que tenés es procesos. Vos la memoria la tenés, a ver, es medio... Sí, es que ahí está, El, ahí el tenés con, 2 megas arriba libre, después 3 megas ocupados y 1 mega libre. Ese de 3 megas que quedó en el medio no lo puedo mover, ese 3 megas, sí, lo podés... digamos, para que... lo que está libre es lo que está en negro, primero, ¿no? Para Claro, aclarar. Estos 3 megas lo podría pasar para acá abajo,
con un proceso de compactación y me quedan los 3 megas arriba. Entonces ahí sí lo ubico. Entonces la fragmentación externa la puedo Ah, curar. Pero a lo que quería ir era lo siguiente. Eh, ustedes tienen, por ejemplo, a ver, algo que esté en estantes. Ustedes tienen, este concepto sería el concepto de tener estantes. Ustedes tienen estantes de cierto tamaño, no sé, de 20 centímetros. Si lo que van a dejar tiene menos de 20 centímetros, lo dejan ahí. Si tiene más de 20 centímetros, no lo pueden colocar. En cambio, acá tienen estantes de 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, 80, 120 y 160. Entonces, si meten algo de 30, por ejemplo, lo van a poder dejar en esta, en esta, en esta, en esta, pero acá no. Pero esto ya es fijo. Vos ya compraste el armario con esas divisiones. En cambio, acá las divisiones las haces vos como proceso y decís, yo ocupo 16,33 megas y voy a ocupar de la memoria 16,33 megas. Fin. O sea, no hay estantes acá. Acá me ubico donde quiero. Viene otro proceso y se ubica seguido a mí, ¿no? Y viene otro proceso y se ubica seguido al otro. Que es lo más o menos que tenemos acá. Pero en algún momento esos procesos terminan y liberan el espacio de memoria y van quedando esos huecos. Esos huecos son los que provoca la fragmentación externa. Y hablé un poco del concepto de compactación, que es lo que tengo acá. Es el proceso de organizar el espacio de memoria con fragmentación externa. ok, ahora sí. Ahí compacté todos los pedacitos que tenía desparramados por todos lados y eh, dije, bueno, tengo ahora, no sé, tanto espacio libre de memoria. Es cuando uno no tiene un mango y dice, bueno, voy a buscar plata por toda mi casa, a ver, y va juntando la monedita, uy, me encontré 100 pesos en una campera que te quedó uno de 20 que te habían dado un vuelto de no sé qué, uno de 5 que ya no van más y dijiste, uy, qué lástima. Y así entre todos juntaste, no sé, 230 pesos, ponele. Eso es la fragmentación, eh, la compactación. Un un ejemplo llevado a la tierra, ¿no? Medio. Y ya entramos en el concepto de paginación. Y acá la cabeza les estalló en 20 en pedazos. Esperen un segundo que me voy a buscar agua. Bueno, ya acá nos estamos metiendo en palabras mayores, que es el tema de la paginación. Ahí recordé cómo era el tema de la segmentación y de la paginación. La segmentación se habilita con el modo protegido en el 8286. El 8086 solo tiene modo real y a partir del 8286 viene con modo protegido y un esquema de segmentación, que es el tema siguiente que vamos a ver. En el 8386 y ¿cómo es que se dice? Y microprocesadores que le siguieron, ya vienen con una MMU que tiene habilitada la paginación. Y son seteos que se pueden activar o no. Digamos, yo podría trabajar con un, no sé, un Pentium, no sé si los más nuevos te lo permiten, ¿no? Pero trabajar en modo real, sin paginación y sin segmentación, y los configuro, les saco ese esquema y funciono en modo real. Pero son un tilde que le hago al procesador digamos, que le digo que voy a correr en un esquema de paginación o de segmentación. Acá el concepto, el que más nos va a ayudar, y me voy a basar siempre en este,
es en el esquema del método básico de paginación, donde yo voy a tener una tabla de páginas, que de alguna forma lo que me va a dar esta tabla de páginas es un equivalente en memoria física, donde va a estar esa página en la memoria física. O sea, yo voy a decir la página 0, en realidad esta sería la página 0, la página 1, 2, 3, 4, va a estar en la posición física, esta de acá, y va a tener un desplazamiento respecto a esa página de, no sé, tantos bytes, y la ubico en memoria física. O sea, F es la posición de memoria física, D es el desplazamiento. El ejemplo que siempre doy es un libro, ¿no? Un libro te dice que vos en la página 26, vos tenés el índice, ¿no? Vos tenés el índice del libro. Y acá te dice que en la página 26 tenés a ver, ¿cómo sería? En la página 0, vos tenés el índice y te dice en la página 0 índice, la página 1 introducción, en la página 2 tal tema, en la página 3, no sé, gestión de proceso, la página 4 y así con cada una de las unidades, en la página 7 tenés interbloqueos, en la página 8 gestión de memoria. Va a decir, bueno, en la página 8. La página 8 te va a decir en qué página está, o sea, en la posición 8 te va a decir en qué página está el tema de gestión de memoria. Y no sé, te vas a la página 55 del libro. Y después, dentro de esa página te va a decir en qué renglón querés encontrar tal byte. No sé, en el renglón 23 de esa página. Y ahí obtenés la dirección física de lo que estás buscando, esa palabra. O sea, en realidad, ese renglón entero. Entonces, para describir un esquema de paginación necesitamos hablarle a la CPU en bits. Entonces vamos a definir primero con P un número de página y con D un desplazamiento dentro de esa página. Que es lo que tenemos acá. F nos va a dar una dirección física y a esa dirección física le vamos a sumar el desplazamiento. Y obtenemos lo que estábamos buscando. El ejemplito que habíamos visto. Yo tengo un proceso que tiene 4 páginas. Esto ya lo habíamos visto, pero lo voy a recordar un poquito más en profundidad. Tengo 4 páginas, la página 0, la página 1, 2 y 3. Y el desplazamiento, fíjense, desplazamiento, en la posición 0 de desplazamiento tengo la A, el contenido. En el desplazamiento 1 tengo la B, C, D, y así de forma consecutiva dentro del espacio lógico de direcciones, lo que ve el proceso, lo que ve la CPU. Cuando yo lo quiero traducir a un espacio físico, o el espacio que ve la MMU, voy a tener la tabla de páginas. Con la tabla de páginas, yo tengo que la página 0 me va a decir que la página 0 de este proceso la vas a encontrar en el marco 5. El marco 5 lo tengo acá. Esto sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y después un desplazamiento, no sé, de 2. 1, 2. Ahí, tengo la C. Esto sería 0, 1 y 2. Ese es el byte que voy a leer o voy a escribir dentro de la memoria física. Y así saco una equivalencia. La página 1 está en la 6. La página 2 está en la 1. Y acá ya vemos que no es contigua la asignación de memoria. No está toda, digamos, mi proceso no está dispuesto de forma continua dentro de mi espacio de direcciones físico. Lógico sí, lógico es una tras otra, pero físicamente están ubicados pedazos por todos lados, pedacitos de mi código.
Y esto sería mi memoria física, estos son los 4, 8 GB de RAM que tengo, que es obviamente mucho menos. Esto sería para un proceso. Si yo quiero ubicar otro proceso, voy a tener otra tabla de páginas, que obviamente no puedo utilizar el marco 5, ni el 6, ni el 1, ni el 2, porque ya están ocupados. Entonces el sistema operativo va a tener que mantener esa información de qué marcos están libres o de qué marcos están ocupados y disponerle a los procesos esa información para que cuando los ubique, digamos, no se superponga un proceso por sobre otro. Salvo que lo quiera hacer, digamos, cuando yo quiero compartir, podría decir que tal página lógica de un proceso está compartida con otro proceso y digo que está acá y esta puede estar compartida. Entonces los dos van a poder escribir en esta página, perdón, en este marco, en esta posición de dirección física de cada proceso. Eso es muy útil para el tema que vimos cuando vimos shared memory, digamos. Ahí la memoria era compartida por varios procesos y paginación me permite hacer eso. Están permitiendo acceder uno a un espacio de direcciones de otro proceso. Pero entonces, volviendo al ejemplo de recién, yo tengo un segundo proceso que va a tener disponible este marco, este marco, este marco o este marco. Y se me acabó la memoria física, no puedo disponer más marcos. Otro análisis que hicimos es, bueno, yo acá con 2 bits defino el desplazamiento. Si recuerdan, habíamos dicho con 00, 01, 10 y 11, me muevo dentro de la página. Dentro de qué ubicación dentro de una página. Y para ubicarme en qué página de direccionamiento lógico me voy a mover también con 2 bits. ¿Por qué? Porque con el 00 me ubico en la página 0, con el 01 me ubico en la página 1, con el 10 en la página 2 y con el 11 en la página 3. Para el desplazamiento del lado de la memoria física es lo mismo, porque el desplazamiento, si recuerdan, es el mismo que se lleva a la memoria física. Entonces, para el desplazamiento también tengo 2 bits dentro del marco. Fíjense que es lo mismo. Acá tengo 4, dentro de un marco, tengo 4 posiciones, o sea, la 00, 01, 10, 11. Y acá lo mismo, 00, 01, 10, 11. Y acá lo mismo, 00, 01, 10, 11. Pero, ¿cuántos bits utilizo? Y ya que lo digo, me corrijo en el video del cuatrimestre pasado, ¿cuántos bits utilizo para dimensionar los marcos? ¿Cuántos marcos tengo? 8. 8 marcos. ¿Con cuántos bits puedo direccionar 8 marcos? Con 3. Exactamente. O sea, con 3 bits, o sea, con el 000 me ubiqué en el marco 0. Con el 001 me ubiqué en el marco 1. Con el 010 en el 2. El 011 en el 3. 100 en el 4. 101 en el 5. 110 en el 6. 111 en el 7. Y ya se me acabaron los marcos físicos de memoria. Yo en el video del cuatrimestre pasado me di cuenta que dije 5, pero me parece que no aclaré, o por lo menos no dejé en claro de que son 5, o sea, 3 más 2, y esto tiene que quedar claro, porque si no me da 2 a la 5, ya es bastante más grande que estas 8 que tengo ahí. Pero son 5 en total, o sea, 3 para designar un marco, 3 bits, y 2 para direccionar el desplazamiento de ese marco. Y acá acá sí me interesa de que presten atención. Y que con todo lo que vimos de fragmentación, traten de entender
el concepto de fragmentación. Recién veo, estoy mirando el chat todos los 4, 8 y valores que tiraron a la marchanta por ahí. Respecto al tamaño de la página o marco, primero y principal, una página mide lo mismo que un marco. Eso que quede clarísimo. O sea, el tamaño de una página es del mismo tamaño de que un marco. Y un marco es del mismo tamaño de una página. Fíjense que acá mide lo mismo esto que tengo acá, o sea, estos 4 que tengo acá miden lo mismo en la memoria lógica que en la memoria física. Ocupan el mismo tamaño, 4 lugares, acá 4 lugares. Entonces, una página, que es el equivalente a un marco, si es muy pequeña, es buenísimo, porque tengo menor fragmentación interna. Eso sí, si yo tengo menos fragmentación interna porque tengo páginas más chicas, cuando yo quiero acceder a un proceso muy grande, voy a tener muchas páginas y a su vez muchos marcos de página que de alguna forma representan a ese proceso. Entonces, si yo tengo un proceso... Claro, hay que picarlo más, digamos. Hay que picarlo más. Es medio... es así, ¿no? Hay que trozarlo en pedacitos más chiquitos para, para que tenga menor fragmentación interna. ¿Qué es eso, Pipi? ¿Sos vos o mamá? Ah, qué linda. Un sombrero con flores, con un jazmín. Bueno, perdón la distracción, pero volviendo al tema, ya me dispersé. Ah, estamos hablando de picar las cosas, ¿no? De dividirlas en pedacitos muy chiquitos. Si yo la divido en pedacitos muy chiquitos, es buenísimo por el lado de la fragmentación interna, porque si viene un proceso de, no sé, 5K y yo tengo páginas de 4K, voy a necesitar 4K para los 4K de ese proceso y otros 4K para para ese K que me quedó de los 5. Entonces con dos páginas de 4K, o sea con 8K, meto un proceso de 5K. ¿Qué pasa si ese proceso de 5K lo quiero guardar con un esquema de paginación de 4 megas? Sí, en una sola página de 4 megas guardo los 5K. Excelente, guardaste todo como es, en esos 4 megas, en una sola página, pero desperdiciaste prácticamente los 4 megas. Esos megas es memoria que se perdió y no la voy a poder recuperar de ninguna forma. No hay forma de que yo vuelva, que utilice todo eso que me sobró de esa página, todo eso que me sobró de esa página en otro proceso. Es como tener una valija, si vos tenés cosas muy grandes y tenés valijas, no, a ver cómo podría dar. Vos tenés una valija muy grande, te va a quedar mucho espacio en la valija. Y si vos tenés muchas valijitas chiquitas, de alguna forma, aprovechás el rendimiento de tener valijitas chiquitas. No sé si el ejemplo aplica, pero por lo menos para llevarlo a la tierra, por ahí sirve. Y entonces, si la página es muy grande, tengo mayor fragmentación interna. El ejemplo ese que les di recién, si tengo páginas de 4 megas, de 8 megas, y los procesos son muy pequeños, prácticamente desperdicio una página entera en un proceso muy pequeño. Pero mejora la velocidad, y acá es donde, pum, ahí onomatopéyico la cosa, ¿no? Pum, se explota la cabeza.
¿por qué creen que mejoro la velocidad? Si yo tengo páginas Porque más grandes. tengo que picar menos, digamos, el proceso. ¿Cómo? Tengo que desfragmentar menos el proceso. O sea, lo tengo que dividir en menos páginas. Está bien, está bien. Vos decís que si vos tenés un proceso, no sé, con 4 páginas, o sea, de 4K, 4x4, 16K, y vos tenés un proceso de 16K en 1 mega, por ejemplo, para acceder a 1 mega, para acceder a esos 16K, accedes a esa página de 1 mega y lo accediste. Pero ¿qué pasa Claro, es si más tenés, rápido. o sea, fíjate, para acceder a 16K, si la página es de 1 mega, tuviste que poner una dirección lógica, te tuvo que dar una dirección física, y recuerden que esto está en la memoria, esa dirección física le sumaste un desplazamiento y accediste al marco. Accediste al marco y accediste a la información dentro de ese marco. Entonces, accediste rápidamente. En cambio, si vos tenés muchos pedacitos, o sea, el proceso dividido en muchos pedacitos, cada vez que vos accedas a uno de esos pedacitos tenés que hacer este trabajo. Venir acá y venir ahí. Ah, y el siguiente pedacito, sí, lo mismo. Acá. Y el siguiente pedacito, acá. Y el siguiente pedacito, ahí. Y así con cada uno de los pedacitos que tenga. O sea, por cada uno de los accesos a memoria tenés 2 accesos reales. O sea, para acceder a una posición de memoria, como mínimo tenés que acceder 2 veces. Primero para ver la tabla de páginas, que si recuerdan estaba dentro de la memoria, y la otra para acceder a la memoria en sí. En cambio, con una página más grande, lo que haces es acceder una sola vez a la memoria, más otra vez para acceder al marco. Y ahí terminó, digamos, ya está, ahí pudiste leer toda la página entera. ¿Se entiende ese concepto? Sí, sí. El resto, ¿están ahí? Sí, sí, se entiende. Bueno, excelente. Estaba acá, o sea, mejora la velocidad de transferencia. Cuando usamos un esquema de paginación no tenemos fragmentación externa. ¿Por qué? Porque las ¿Cómo, páginas... perdón, la pregunta? Fui para atrás. Acá. Cuando en realidad este es una afirmación, pero ¿por qué esta afirmación? Cuando usamos un esquema de paginación no tenemos fragmentación externa. Y lo marco en negrita porque estoy seguro de que no tenemos fragmentación externa. Porque los tamaños de las páginas o marcos son fijos. Exactamente, porque los tamaños de las páginas o marcos son fijos y se repiten en toda la memoria. Todo esto, el tamaño es fijo y es fijo en todos. Es fijo. O sea, soy tan selectivo que cuando corto el proceso, lo corto siempre del mismo tamaño. Después, todos los marcos libres podrán ser asignados a un proceso que lo necesite. Sin embargo, lo que sí podemos tener es un cierto grado de fragmentación interna. O sea, yo puedo utilizar todos los marcos que tengo disponibles. O sea, este proceso podría seguir creciendo y utilizar esto que tengo acá. Y terminar de completar todos los marcos. Pero bueno, pierdo lo que me queda en el último marco. O sea, supónganse que este ocupaba todo el marco, toda la página, pero esta P no está y está vacío. Y bueno, donde tengo la P, acá es desperdicio. No tengo nada y no puedo dejar nada, no puedo aprovecharlo de alguna forma para ganar esa ubicación. Lo ideal sería que el proceso sea un tamaño múltiplo al del tamaño del marco. Entonces, Sí, lo pero diviso. eso es más complejo todavía de que... Sí, me imagino. Lo que sí hay son esquemas de paginación, ya vamos a ver, un esquema de paginación de 2 niveles, y hay sistemas operativos que te permiten paginar en distintos niveles.
Ya no serían distintos niveles, con distinto tamaño de página o de marco. O sea, hay sistemas que, digamos, vos por default por default no, sería por configuración, podés seleccionar, por ejemplo, en Linux, el tamaño de la página. Decís, quiero páginas de 4K. O decís, quiero un tamaño de página de 4 megas. Pero tenés uno o el otro, es A o B, no hay opciones. Hay sistemas operativos que lo que te permiten es, de alguna forma, fragmentar la memoria en páginas de distinto tamaño. O sea, puedo tener cierta área de la memoria donde las páginas son de 4K y cierta área de la memoria que son páginas de 4 megas. Y el sistema operativo tiene una configuración distinta y una customización distinta. ¿Por qué? Porque de alguna forma va a aprovechar ese esquema de paginación para meter, no sé, procesos muy grandes en páginas de 4 megas y procesos muy chicos en procesos de 4K. Y entonces aprovecha de alguna forma mejor el desempeño de la memoria en las páginas más grandes y aprovecha el espacio para los procesos más chicos. Vuelvo a lo mismo. Entonces, el tamaño de página, al igual que el tamaño de marco, página y marco, la única diferencia es quién lo ve. O sea, si lo ve la memoria lógica, es página. Si lo ve la memoria física, es marco. Pero es lo mismo de uno u otro lado. Miden el mismo tamaño en todo. Al igual que el tamaño de marco, está definido por el hardware. Esto es una config que le haces al micro cuando lo activas para paginación. Entonces, el tamaño de la página es normalmente una potencia de 2, variando entre 512 bytes y 16 megas por página, dependiendo de la arquitectura de la computadora. Y como les mencionaba recién, puede ser que tengas sistemas muy específicos que utilizan este tipo de paginación de 2 tamaños de marco o de página. Y acá vamos con un ejemplito. Fíjense que mi idea es, estoy yendo despacio, vuelvo sobre los conceptos, porque este es un tema que se les va, si se les escapa, después les cuesta un montón entenderlo. Así que nos va a llevar esta clase el sábado barra domingo, porque todavía no sé, porque tengo que dar un final tengo que tomar final de informática 1, y no sé si me va a llevar la mañana o la tarde, así que no sé, mañana les aviso, posiblemente sea el domingo, que tengamos la clase el domingo de la mañana, y nos va a llevar una clase más, y no sé si la del jueves y otro pedazo de clase más del sábado. Prefiero que entiendan que entiendan bien este tema y que nos lleven las clases que nos lleven. No, Facundo, no se están tomando finales en Hurlingham, es en la Universidad de Moreno, que se decidió tomar un final integrador para los del primer cuatrimestre. Ustedes, el primer cuatrimestre tuvieron integrador, ellos no tuvieron integrador porque creían que se iba a poder tomar un examen como es presencial. Lo creyeron hasta último momento y después se dieron cuenta de que era imposible. Y entonces crearon esta instancia de examen integrador en la Universidad de Moreno, en Hurlingham. Calculo que va a ser el integrador virtual como hicimos el cuatri pasado. Y seguramente nos llevará el año que viene, no sé si también, pero estará por ahí. Así que bueno, volviendo al tema, ¿no? Este ejemplo de fragmentación interna. Un ejemplo de fragmentación interna para que lo analicen. Si tengo una página de 2K, esto 2048 bytes, yo les voy a decir 2K. O sea, cada K son 1024 bytes.
El proceso, tengo un proceso cualquiera, el Notepad, supónganse, que ocupa 72.226 bytes. Agarre la calculadora, todos, y me contestan cuántas páginas utilizo. Les doy tiempo, procesen. ¿Cuántas páginas utilizo? Acá el resultado es 35,26661. Bueno, puedo utilizar 35,2660. ¿Puedo utilizar 35? No, ¿qué? Vas a utilizar 36. 36, exacto. Voy a utilizar 36 páginas. Esa sería la respuesta, 36. ¿Cuántos bytes de fragmentación tengo? O sea, ¿cuántos bytes pierdo? Y la por ciento de un byte, el 75%. ¿No? Valentín. 1502. No recuerdo el valor de memoria, pero tendría que ser 2048 por 36 menos 72,226. Si hiciste eso, 26 por Claro. 2048 menos 72,226. 1502, sí, exactamente. Y tuve que usar la calculadora para hacer una resta. Les aviso que a partir de los 30 el cerebro es una parábola decreciente de forma exponencial. Así que aprovechen ahora. Yo estoy a los 39. Creo que a partir de los 40 voy a respirar y voy a babearme. Y a partir de los 50, ACV todos los días. Pero voy a seguir con esto porque si no me disipo. ¿Qué tipo de fragmentación tengo? Interna. Interna. Me pregunto, ¿no? ¿Interna? Sí. Ahí está, bien. Con seguridad, ¿no? Tengo fragmentación interna. ¿Y cuál sería el peor caso de fragmentación? En relación a la pérdida de bytes, ¿no? Yo tengo un proceso de 2049 bytes. ¿Cuántas páginas utilizo? 2. ¿Y cuántos bytes tengo de fragmentación? No, ahí tendría un byte de datos, que son los que necesito, pero tengo 2047 bytes de pérdida. Claro. O sea, prácticamente pierdo toda la página. Si el tipo que programó le sacaba una línea de código y lo hacía más eficiente el código, zafaba de una página. Entonces, el peor caso... El peor caso de fragmentación es el tamaño de la página menos 1. El espacio mínimo. Claro. El tamaño de la página siempre va a ser el tamaño de la página menos 1. Si tengo una página de 4 megas es 4 megas menos un byte. Si tengo una página de 16 megas es 16 megas menos un byte. Si tengo una página de 1K son 1024 menos un byte, o sea 1023. Si tengo de 512, 511 y así con cada tamaño de página. El peor caso, Facundo pone, el peor caso es la pérdida de recursos de la memoria. Sí, o sea, estoy perdiendo
20, 47 bytes que los podría utilizar para otra cosa. Y no lo puedo zafar de ninguna forma, salvo que le diga al desarrollador, mete tu aplicación en una página menos. No sé, algo así tendría que hacer. Voy a cortar acá. ¿Se entendió hasta acá? Sí, espero que el claro sea para todos, ¿no? Como que igual ese claro viene arrastrado de algo anterior, pero no importa. El claro que pusieron ahí, espero que haya quedado claro para todos. Sí, yo entendí. Se va entendiendo, si no, la clase que viene vamos a otra vez pisar sobre esto y seguir con el siguiente tema, y así, y en algún momento les va a entrar todo esto en el cerebro, y cuando hagamos los ejercicios, ahí sí, ya todo lo que entendieron acá no van a entender nada, y bueno, ya se perdieron. Seguimos con paginación. Entonces, cuando llega un proceso al sistema para ejecutarse, se examina su tamaño expresado en páginas. Y el sistema operativo, mediante una lista de páginas utilizadas por cada, mantiene una lista de páginas, en realidad marcos, utilizados por cada proceso. Entonces, si el nuevo proceso necesita n páginas al menos, el proceso necesitará n marcos disponibles. O sea, entra un proceso que son, no sé, 16 páginas. El sistema operativo va a tener que buscar en su lista de marcos libres si tiene 16 marcos libres. Lo primero que va a tener que hacer, como mínimo. Entonces, para lo cual el sistema operativo contiene una tabla de marcos. Esta tabla indica qué página de qué proceso está asignado o si está libre. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que primero, por cada proceso voy a tener una tabla de páginas. Y cada tabla de páginas va a tener que tener algún tipo de consistencia con la tabla de marcos que va a tener el sistema operativo. Si yo tengo 10 procesos, tengo 10 tablas de páginas, una por cada proceso. Si tengo 11 procesos, 11 tablas de páginas. Y esas 11 tablas de páginas, de alguna forma, el sistema operativo las va a administrar mediante una tabla de marcos, que me va a decir, el proceso 1 tiene estas páginas, y estas páginas están distribuidas en el marco 0, 11, 33, 42, 1500, 68, y así con cada uno de los marcos que tenga cada proceso. Pero entonces, un proceso tiene una tabla de páginas. 2 procesos, 2 tablas de páginas, que quede claro eso. Y con esto les quiero mostrar qué implica tener una tabla de páginas por cada proceso. Entonces, si yo tengo una entrada de la tabla de páginas, tiene 4 bytes, o sea, 32 bits, o sea, una entrada. Una entrada de la tabla de páginas sería, desde acá hasta acá tengo 32 bits. Desde acá hasta acá. Esto nos da 2 a la 32 marcos físicos de página. O sea, 2 a la 32 tengo 4 teras de marcos. O sea, como estos, tengo 4 teras. Este es el 0 y este el puntos suspensivos, 4 teras, el marco 4 teras. Si el tamaño del marco es de 4K, o sea, si cada uno de estos cuadraditos que tengo acá es de 4K, o sea, 4K por 4 teras, me da 16 teras de memoria direccionable. 16 teras de memoria direccionable, entre comillas, digamos, memoria RAM, para que ustedes
se lo imaginen de alguna forma, entre muchas comillas, ¿no? Porque no están así. Pero podría direccionar 16 teras de RAM. Voy, le meto un chip, le meto otro chip y así hasta que tengo 16 teras. En el 16,1 ya no voy a poder direccionarlo, pero hasta 16 teras voy bien. Los gamers, contentísimos, pero olvídense de tener 16 teras de RAM. Entonces, la tabla de páginas, o sea, la tabla de páginas, esta tablita, esta tabla, esto es la tabla de páginas, va a tener, ¿qué tamaño? 2 a la 32 dividido 2 a la 12. Dos a la 12 sería... ¿por qué el 2 a la 12? Es esto de acá, o sea, el tamaño del marco. 2 a la 12. Y el 2 a la 32 porque es la tabla, una entrada de la tabla de páginas es de 4 bytes, 32 bits. Te da, lo que se hace acá es se resta los exponentes. Cuando tengo una división de la misma base, resto los exponentes. Entonces, esto me da 2 a la 20 entradas. Acá. Tengo 2 a la 20 rectangulitos como este. Estos son 1.048.576 registros de 4 bytes. O sea, tengo 1.000.000 de estos. O sea, 2 a la 20 es 1.000.000 de estos, que tienen tamaño 4 bytes, o sea, los 32 bits. Por lo que tendremos una tabla de páginas, o sea, 1.000.000 por 4, 4 megas. O sea, 1.000.000 es un mega. Es un mega. Por 4 bytes, 4 megas. O sea, por cada tabla de páginas voy a tener 4 megas. ¿Vieron cómo fui desglosando todo? ¿Lo entendieron esto? ¿O se les escapó en algún momento? O sea, ese es el espacio que va a ocupar la tabla de páginas. Eso es lo que va a ocupar esta de acá. Pero mi proceso puede... No el proceso. El proceso puede ocupar lo que sea. Como máximo puede ocupar... ¿Dónde estaba? Y acá no lo tengo el tamaño que puede ocupar mi proceso. Supónganse que es de 32 bits. 4K 12 2 a la 20 acá. A ver si lo tenía acá. Son 4 GB, está bien, son 32 bits, 2 a la 32. Lo mismo que tenía acá. Ya ahí va a depender de esto que tengo acá. Si el desplazamiento de 4K eran 12 bits, tengo acá 12 bits, y el tamaño del marco es de 12 bits, o sea 4K, y este es de 20, tengo 32 bits. Con 2 a la 20 direcciono el tamaño de la tabla de páginas. 2 a la 20 era 1 mega de páginas, 1 mega de entrada de la tabla de páginas por 4 bytes, 4 megas. 4 megas. O sea, todo esto va a medir 4 megas. Si tengo un proceso, el proceso va a ocupar lo que ocupa ese proceso más 4 megas. Tengo 2 procesos. Va a ocupar lo que ocupa ese segundo proceso más 4 megas. Tengo 10 procesos, son los 4 megas más lo que ocupa cada una. Fíjense que estoy
tirando manteca al techo, perdiendo por todos lados, porque si cada proceso que tengo que direccionar, tengo que guardar la tabla de páginas, no lo veo muy potable esto. No lo veo muy potable porque si tengo un proceso de 2K, fíjense, tengo un proceso que ocupa 2 páginas. 2 páginas. Pero ya de base, para direccionar, tengo que guardar toda la tabla de páginas. Y estoy guardando 2 páginas de 4K, 8K más 4 megas. O sea, sería 4,08 o 4,008. Bueno, no importa, es 4K más 4 megas. Prácticamente ocupa lo que ocupa la tabla de páginas. No me conviene. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que con 4 megas de tabla de páginas puedo direccionar un proceso de todo el tamaño de la memoria física que tengo. Y yo no direcciono procesos siempre del máximo tamaño de la memoria física que tengo. No tiene sentido. No tiene sentido ubicar a mi proceso en todo el tamaño porque primero no va a ocupar nunca un proceso de 16 teras y después nada, después básicamente es eso, no voy a disponer de todo el tamaño en un solo proceso. Solo lo que necesite de ese proceso voy a tener que encontrar otro mecanismo que utilice solo lo que necesito de esa tabla de páginas. Y entonces, otra cosa más acá, normalmente la tabla de páginas se guarda en el PCB de un proceso. Entonces, aumenta el tiempo de cambio de contexto. O sea, si el sistema operativo para guardar un proceso necesita todas las páginas donde está ese proceso y hay un cambio de un proceso a otro, ¿no? Tengo una planificación y tengo un round robin que está cambiando de un proceso a otro, cada vez que yo tenga que cambiar de un proceso a otro, tengo que mudar 4 megas. No tiene sentido mudar 4 megas de acá para allá, nada más que para cargar un nuevo proceso. Y así con otro proceso y otro proceso, y siempre voy a tener que transferir 4 megas de información que tengo en ese PCB. Entonces, por ese lado no cierra. O sea, por el lado de la velocidad no cierra. Y por el lado del espacio de la memoria tampoco, porque prácticamente si cada proceso que tengo pierde 4 megas, por ahí hoy en día 4 megas no es nada. Hoy en día Chrome te come, no sé, medio 512 megas a veces. Se zarpa y te come todo, pero... Y a ver, vamos a ver, quiero ver eso. Capaz que 1 o 2 GB también, Yo tiré 512 por tirar, me pareció que... A ver si tengo un Chrome... Por ejemplo, el OBS que estoy grabando, 203 megas. Acá un Chrome, 165 megas. Va a depender de lo que cargues, ¿no? De lo que estés haciendo también, pero... Pero digamos, nunca va a ocupar el tamaño total de la memoria. Entonces, si cada vez que yo tengo que mover un procesito chiquito de un lado para el otro, tengo que mover una tabla de páginas de 4 megas, desperdicio muchísima memoria y muchísimo tiempo. Entonces, mágicamente aparece una paginación de 2 niveles. Vamos a hablar de paginación de 2 niveles, pero tengan en cuenta que hay paginación de 2, de 3 y de los niveles que ustedes necesiten. Digamos, de 2 y de 3 seguro. Pero puede haber paginación de los niveles que quieran, 4, 5, como lo disponga el sistema operativo.
quiero ver si me olvidé algo de acá. No, dije todo. Mirando este diagrama, primero, lo que voy a tener es, ¿se acuerdan cuando yo les mencioné que la tabla de páginas, si bien era algo administrativo, también estaba en la memoria física? Y que para disponerla y para disponer de dónde estaba el comienzo de esa tabla de páginas, cada proceso iba a tener que guardar en un registro la ubicación donde comienza la tabla de páginas. Bueno, ese registro es el CR3. El CR3 me va a decir, para ese proceso, dónde comienza su tabla de páginas. Y en el caso de paginación de 2 niveles, para este proceso, dónde comienza la tabla de directorios, la page directory. Entonces, la CR3 de este proceso, la tabla de directorios comienza donde dice la CR3, donde dice CR3. Después tenemos hay un registro CR0 que es el que te habilita la paginación. Yo, si quiero trabajar con paginación, debo poner el CR0, que son en el 80x86 registros de configuración, lo pongo en uno al CR0 y activo la paginación. Si no, estoy trabajando con segmentación y sin paginación. Pero bueno, yo configuro CR3 donde está la dirección física, donde comienza la tabla de directorios. Después lo que voy a tener, fíjense que acá tengo 10 bits para definir el desplazamiento, o sea, de 2, voy a tener de la posición 0 a la 2 a la 10 entradas de la tabla de directorio. Según la entrada de la tabla de directorio que yo seleccione, esa entrada me va a dar la dirección base, o la dirección la dirección donde comienza en realidad la tabla de páginas, que con otros 10 bits voy a decir el desplazamiento dentro de esta tabla de páginas. Y de acá en adelante es lo mismo que hicimos antes. Esta entrada de la tabla de páginas me va a dar, esto sería ya la página acá, esto es la memoria, ¿no? Esto es, fíjense, esto es page dentro de o en realidad sería el marco. Acá tengo toda la memoria, esto sería un marco, y dentro de ese marco me desplazo un offset, un desplazamiento. Quería ver el chat como no estaba mirando, dice Facundo. Puede ser que si tenés menos RAM, el sistema operativo consume menos RAM de lo que consumiría comparado a una cantidad más alta de RAM. La verdad no sabría decirte, pero digamos, todos los sistemas operativos tienen requerimientos mínimos de memoria, procesador y de hardware en general. Hay algunas versiones de sistemas operativos hardcodeados como para funcionar con menos RAM o seteados para funcionar con menos RAM. Pero no, me parece que es lo mismo. Que luego de un tiempo el sistema operativo se achanche y te ocupe todo lo que puede ocupar, eso posiblemente sea así. Pero si el sistema operativo te dice que funciona en 2 GB de RAM, debería ocupar lo mismo en 2, en 4, en 6 o lo que sea. No sé si ya los navegadores tienen algo de eso, que de acuerdo a la memoria RAM que tienen se optimizan. No, eso no sabría, sí, la verdad no sabría decirte, tendría que leer un poquito del tema. ¿Se entendió paginación de 2 niveles? Quiero volver a esto porque es algo importante, porque lo vamos a aplicar. Y uno dice, sí, gané en flechitas y direccionamientos de acá para allá, ¿no?
en lío, gané en complicaciones. Pero ¿qué gané realmente? ¿Qué gané? Y entonces ahí pongo el asterisco del un ejemplo de un proceso de 12 megas. Y creo que lo analizo acá seguido. Sí. Entonces, lo que voy a decir es que no todo el espacio de direcciones virtuales es utilizado por todos los procesos. O sea, yo todo el espacio lógico que tengo no lo utilizo, no voy a tener un proceso de 4 gigas. O sea, podría direccionar 4 gigas de memoria del lado de las páginas, o sea, de la memoria lógica, podría direccionarlo, pero no voy a utilizar para un proceso de 12 megas todo el espacio que me permitiría direccionar los 4 gigas. Entonces, con páginas de 4K, de 4K tengo 2 a la 20 páginas. O sea, esto serían 2 a la 20 entrada de la tabla de páginas. Y acá esto sería, de acá para arriba es el ejemplo que vimos recién que termina ocupando 4 megas. O sea, voy a tener páginas de 4K, 2 a la 20 entrada de la tabla de páginas de un solo nivel. Tengo una tabla... Pipi, ¿vos más allá? ¿Por qué? Dale. Voy a tener una tabla de páginas con 1.000.000 de entradas, con 1 mega de entradas. 1.000.000 de entradas, o sea, yo le digo 1 mega de entradas, pero tenés 1 mega por el tamaño de una entrada. Y una entrada si son de 4 bytes, tengo 4 megas de tabla de páginas. Solo se utilizan si el proceso ocupa 4 gigas. O sea, 4K. Y acá a 4K por 1 mega te da 4 gigas. O sea, la tabla de páginas va a ser de 4 megas para un proceso de 4 gigas. Si un proceso es de 12 megas, lo que voy a tener es lo siguiente. 12 por 2 a la 20, esto sería la cantidad de entradas o la cantidad de páginas que voy a tener. 3 por 2 a la 10, o sea, 3K de páginas. O sea, 1024 por 3. A ver si ahí se ve la calculadora. Lo que voy a tener son, tengo 12 megas. 12 por 1024. 12 por 1024. 12K por 1024. Dividido. Esto serían 12 megas. Dividido 4096, que son 4K. Esto me da 3072, que son estos 3K que estoy diciendo acá. Tengo 3072 páginas. 3072 páginas. Esas 3072 páginas son las que voy a tener información de ese proceso. Entonces... O sea, tengo 3 megas de página y 4 megas de tabla de página. No, eso sí, eso sería, si yo voy a tener, si tuviese un esquema de paginación de un solo nivel, tengo 12 megas de proceso, digamos, de proceso en sí, más 4 megas de tabla de páginas. O sea, mi proceso va a ocupar 16 megas. Si yo tengo una paginación de 2 niveles, que es donde va este ejemplo, yo acá tengo 3072 páginas, y que cómo se configuraría esto, se guardaría esto. Si cada una de estas entradas
que yo tengo acá, esta es la tabla de directorios y esta es la tabla de páginas, cada entrada de la tabla de directorios me va a dar, o sea, la primera me va a dar 2 a la 10, esto me va a dar 2 a la 10. La primera me va a dar la primera tabla de páginas, la segunda me va a dar la segunda, y la tercera me va a dar, o sea, la tercera entrada de la tabla de directorios me va a dar otra tabla de páginas, y así con la cuarta, la quinta, la sexta. Cada una de estas tablas de páginas va a ser de 2 a la 10. Entonces, por 4 bytes, este es 2 a la 10, 1024 es 2 a la 10, por 4 bytes me da el tamaño de lo que ocupa una de estas. Para direccionar un proceso de 3072 entradas de la tabla de página, o sea, son 3 de estas, estos son 1024, voy a necesitar otro igual a este y otro igual a este, entonces ahí tengo 3072. 3072, estos 3072, lo que voy a necesitar es una tabla de páginas de nivel 1, o sea, una de estas, más 3 de las otras, más 3 de estas, donde la primera posición me va a apuntar a la primera, la segunda a la segunda, la tercera a la tercera, y ya está. Con eso ya tengo todo mi proceso. Todo mi proceso va a ocupar 12 megas más 16K. ¿Se entiende eso? A ver si lo hago con el Paint. El Paint clarificador. El rayo planificador del Paint. Yo tengo un proceso de 12 megas. Pucha, me quedó muy chico. Lo divido en páginas de 4K y me va 12 megas. Vamos con la forma. Estos son 12 megas de mi proceso. Ahí. A mi proceso lo divido en el tamaño de página. Y el tamaño de página dice 4K, con páginas de 4K. O sea, lo voy dividiendo en pedacitos. Lo voy dividiendo. Lo voy dividiendo. Lo voy dividiendo. Y lo voy dividiendo. Acá. Vamos a utilizar muchos puntos suspensivos, ¿no? Porque ¿cuántas divisiones voy a tener? Bueno, 12 megas dividido 4K. O sea, 12 megas dividido 4K. Que esto es 3072 páginas. O sea, voy a ir de la 0, de la página 0 a la página 3071. Darío, estás groggy, ¿no? Estás en el rincón, te estoy arrinconando. Estás pidiendo el toque de la campana. Quiero ver si con esto lo entienden. Voy a tener la página 0 y la página 3071. Y ahí ya rebanea mi proceso en el tamaño de la página, de cada página. Tengo 3072 páginas. Entonces voy a necesitar 3072 entradas como esta. O sea, para definir una página, una tabla de páginas, acá tengo 2 a la 10. Del bit 12 al 21 tengo 10 bits. 2 a la 10 es 1024 entradas. Para definir 1024 entradas definen 1024 páginas. Claro, tendrías 3 tablas de páginas.
ahí. Exactamente. Entonces, si yo tengo 3072, voy a tener, si esto me deja ver acá, eso, voy a tener 1, 2, 3. Hagan de cuenta que son todas iguales, ¿no? O sea, esto va de la 0 a la 1024. De la página 0, quedó fuera. Bueno, 1024. Horrible esto, ¿no? Pero bueno. Está bien, sí, de la 0 a la 1023. Perfecto. Bien ahí la corrección. Hagan de cuenta que acá dice 1023. De la 0 a la 1023. Escucha. De la 0 a la 1023. Y con esto ya tengo los 12 megas. ¿Por qué? Porque esto va a apuntar a una página. La posición 0 va a apuntar a una página. Y esa página va a tener 4K. Y acá va otra de 4K, otra de 4K. Hagan de cuenta, por favor, créanme que son todas iguales, 4K, 4K. Esto va a tener 4K. Esto también. 4K. 4K. Hagan de cuenta que hay muchos puntos suspensivos acá, ¿no? Porque si no se va a complicar. Y acá se va a apuntar ahí, esta va a apuntar ahí, esta va a apuntar ahí, y todas las que me faltan acá, ¿no? Esa va a apuntar ahí, después acá va a haber otra que va a apuntar allá. Cada una de estas entradas de la tabla de páginas, esto es tabla de páginas, me van a apuntar a una página. No, Facundo pone, dentro de una de esas páginas tiene distintos segmentos de 4K, completando la capacidad total. No son segmentos, son marcos de página. O sea, esto sería una entrada de la tabla de páginas. Te dice a qué página de 4K apuntás en la memoria física, o sea, en el marco de la memoria física. ¿En qué marco de la memoria física? ¿En qué marco de la memoria física? Yo acá las puse de seguida, pero esto podría estar más acá arriba, esta podría estar allá, esto puede estar cruzado como un jueguito de una con flechas. Y acá lo mismo. Y esto también tiene 1024 flechitas como esta, que apuntan a 1024 páginas o marcos de la tabla de páginas. Pero, esto lo voy a cortar, lo voy a poner ahí. Yo tengo una que es la tabla de directorios, una sola entrada que tiene también 1024, acá voy a tener la posición 0. Tiene 1024 tablas cada entrada de directorio. 1020, o sea, de la 0 a la 1023, entradas, estas son entradas, sería tabla, directorio, que no sé por qué me quedó tan junto. Tabla de directorio de la 0 a la 1023, y esto va a estar dividido. La primera entrada me va a apuntar a esta tabla de páginas. Perdón, sí, a esta tabla de páginas. La segunda entrada me va a apuntar a esta. La tercera a esta. Y ya está. Esta no las utilizo.
O sea, acá voy a tener 1, 2, 3. Y estas no las utilizo. Las podría utilizar si mi proceso crece. Bueno, si mi proceso en vez de ser de 12 megas es de 16, utilizo una tabla de páginas más y por lo tanto una entrada nueva de la tabla de directorios. Y así hasta completar las 1023 que tengo acá, en realidad 1024, de la 0 a la 1023. Y ahí sí puedo completar un proceso de 4 GB, pero un proceso de 12 megas como es este ejemplo, voy a necesitar para representarlo, primero vamos a cerrar eso ahí, voy a necesitar una tabla de directorios de 4K, ¿qué 4K? De 1K, ya no sé ni lo que digo, sí, de 1K, más 3 de 1K, 1, 2, 3, esto sería entonces, esto ocupa 1K, esto sería 1K de entradas, pero cada una de las entradas, fíjense, ocupa 4 bytes, o sea, en realidad son 4K lo que ocupan. 4K. 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 Entonces, un proceso de 12 megas va a terminar ocupando en memoria, con todo lo que sería el tema de la paginación, toda la parte administrativa, 12 megas más 16K, que es esto que tenemos acá. Y 16K frente a los 4 megas que hablamos antes de paginación de un solo nivel, es una bicoca, digamos, es un 2x1, 2x1, un 100x1, prácticamente es un regalo, porque estás aprovechando la paginación de 2 niveles al máximo, ganaste prácticamente todo. Y otra cosa importante es que cada una, fíjense, por algo, esta ¿cómo es que se dice? Esta tabla ocupó 4K. ¿Y cuánto ocupa una página? 4K. Entonces, también aproveché y me adapté a mi esquema de paginación. Y en ese caso, digamos, cada proceso que sea menor de lo que ocupe en la tabla de directorio, utiliza una sola tabla de directorio. Siempre la tabla de directorio es lo mínimo que vas a guardar. Lo mínimo. Y después, cada una de esas entradas que esté ocupada de la tabla de directorios va a apuntar a una tabla de páginas. Si yo tengo 10 entradas de la tabla de directorios, quiere decir que estoy apuntando a 10 como de estos paquetitos que están en rojo. Y cada uno de estos 10 apuntan a una página en sí. Y cada uno de estos apunta a una página en sí. Entonces, ahí te va a dar el tamaño del proceso y de toda la parte administrativa de la tabla de páginas y de la tabla de directorio, que es ya fijo. Entonces, un proceso de 12 megas termina ocupando su parte administrativa 16K. Si tengo un proceso de 16 megas, va a terminar ocupando 20K. Necesitaría uno más. O sea, con uno más ya cumplo los 16 megas. Claro, otra entrada de directorio. Otra más, otra entrada de directorio, otra tabla de páginas, y tengo 4 más 1, 5. 5 por 4, 20K. Frente a los 4 megas, sigue siendo un regalo. Llévenlo, compren. Es un... Está barato. Sí, está barato. Como que dijimos, descubrimos la pólvora, ¿no? Como que, wow, qué bueno esto. Qué bueno. ¿Cómo de un esquema tan malo de perder 4 megas
en un esquema de paginación simple, pasé a un esquema de paginación doble y perdí, digamos, y gané, no perdí, perdón, y gané, pucha, estoy para atrás. Estaba acá. O sea que yo tengo que activar el Paint. Y gané toda esa parte administrativa que la perdía con paginación simple. Pero díganme, ¿qué perdí? Siempre que gano algo, pierdo algo, ¿no? Velocidad, Exactamente. ¿Por qué perdí velocidad? porque estoy fragmentando más el proceso. El pedacito más chico. No, Entonces, no, claro, piénsenlo bien. La velocidad sí. Le pegaste, no sé ni cómo, pero le pegaste. O sea, mejoraría la velocidad en cuanto a lo que vos decís si yo aumentase el tamaño de la página. En vez de ser de 4K, podría tener páginas de 4 megas. Si tengo páginas de 4 megas, en 3 páginas ya metí los procesos. Metí el proceso de 12 megas. Sí, ahí sí gano velocidad. Son claro. muchas entradas y salidas entre tablas. Ahí Alberto tiró una pista. Ahí tiró una pista y viene por ese lado. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo cada vez que quiera acceder a una página voy a tener que acceder primero a la tabla de directorios. Después la tabla de directorios me va a apuntar a la tabla de páginas. Después la tabla de páginas me va a decir qué página. Antes, si vuelvo, puedo ir a antes. Yo puedo, vamos. Tú puedes. Antes iba a la tabla de páginas que estaba en la memoria y la tabla de páginas me decía en a qué lugar de la memoria tenía que ir para leer el dato. O sea, para leer un dato tenía que realizar 2 lecturas. Una la tabla de páginas y otra la tabla de directa. Ya me quedé con la anterior. Y otro para acceder al dato físico. O sea, Claro. para un dato, 2 lecturas. Ahora tenemos 3 lecturas, porque Y tenemos que acá leer tenés 3 directorio, lecturas. Acá tenés tabla de página y el después la registro página. que es la CPU. Esto sería una a la memoria, otra a la tabla de páginas y otra al recurso, al dato que estoy buscando. O sea, estoy leyendo una vez más a la memoria. Bueno, gané o sea, haciendo, y ya voy a cortar, ¿no? Porque ya seguramente el cerebro estalló. Gané, gané en rendimiento en cuanto a la utilización de la memoria. Perdí en rendimiento de velocidad, porque antes leía 2 veces a la memoria para leer un dato y ahora tengo que leer 3 veces. Pero con esto no. Esto es un poquito más de lo mismo que teníamos allá. Este es el mismo gráfico que tenemos ahí. Pero con esto, con un hardware de paginación con TLB, lo que hago es voy a explicar este tema y después retomamos esto que es todo lo mismo que vimos antes. Y ya metiéndonos un poquito, esto es más que todo informativo, pero yo quiero que entiendan esto, ¿no? Los conceptos. No quiero que se sepan por ahí CR0 y CR3 sí, CR4 podría ser también, pero no quiero saber qué es este bit o para qué es esto, no me interesa. Sepa que no es tan naif la cosa, digamos. Para setear la paginación tenés un grado de configuración importante. Fíjense, estos son registros de la entrada del directorio de páginas y estos son una entrada de la tabla de páginas. Y esto se configura la página y aparte configurás un montón de cosas de esa entrada. Qué tipo de página es, si es de lectura, escritura, si lo puede acceder el proceso, si no.
pero quiero ir, este es el mismo que vimos allá, quiero ir a este. Y ya con esto corto, porque cortamos a las 10, así los libero. Dijimos que teníamos que hacer una lectura adicional. Ya de por sí en un esquema de paginación tenemos que hacer una lectura, cuando tenemos paginación de un solo nivel, ya tenemos que hacer una lectura adicional porque para leer el dato tengo que leer la tabla de páginas y después la memoria. O sea, para leer el dato tengo que ir a la tabla de páginas que me da la dirección física y con la dirección física más el desplazamiento leo el dato que estoy buscando. De un dato, 2 accesos a memoria. Este registro o este buffer que tengo acá, el TLB, que es el Translation Look-Side Buffer, es una memoria de alta velocidad. Digamos, algo parecido a lo que es el caché o a los registros de la CPU, que viene con el hardware de paginación. ¿Y qué es lo que voy a guardar acá? Todas las páginas que accedí recientemente. O sea, en realidad todos los marcos que accedí de forma reciente. Entonces, yo lo que hago es, selecciono la página, esa página me va a decir, primero tengo que verificar si está en la TLB, si está en la TLB y la encuentro esa página, directamente accedo a la dirección física. O sea, prácticamente esto es 1 a 1, y algo la velocidad. Porque esto es mucho más rápido que esto. Entonces, si esto tarda, si acá al acceder acá es 1, digamos que esto es 0,2, bueno, me fijo primero acá. Si no está acá, sí voy a la tabla de páginas, que está en la memoria, y después hago lo de siempre. Y si está acá, accedo a la dirección física y accedo a la memoria. O sea, para leer un dato que está en la TLB, tardo 1,2. Para leer un dato que no está en la TLB, tardo 2,2. O sea, si no está en la TLB, pierdo. Si no está en la TLB, pierdo. Pero ¿qué pasa? Si no está en la TLB, lo primero que hago es guardarlo en la TLB. Si lo guardo en la TLB, la próxima vez que acceda, lo voy a encontrar en la TLB, en el buffercito este. Y ya no me va a hacer falta venirlo a buscar en la tabla de páginas. Entonces, por ahí pierdo la primera vez, pero después gano. Es win-win esto, gano siempre. Hasta ahí nomás, nuevamente. Porque gano en velocidad, gano en rendimiento. Pero ganar en velocidad y en rendimiento significa perder en bolsillo. Digamos, los que digamos, manejan este tipo de registros, estos registros son caros, son memorias caras. ¿La L1 es eso? No, esto ya sería, no sería ni caché, digamos, esto ya serían registros internos de la CPU. Es prácticamente tener un registro que va a la misma velocidad de la CPU. Ni siquiera es, ¿cómo es que se dice? Ni siquiera es caché, ni siquiera es L1, ni L2, ni nada. Es más que esto. Puede ser que venga también con un TLB más grande, con L1, o hasta podría estar en L2, pero sepan que es mucho más rápido. Por lo menos tengan ese concepto. Entonces, esto aplica a una paginación de 1, 2, 3 o n niveles. Supóngase que yo tengo una paginación de 2 niveles, puedo tener una paginación de 2 niveles con TLB. Supóngase que está la tabla de directorio y acá tenemos la tabla de páginas. Si no está la TLB, primero, si está la TLB, accedo directo. Zafé de 2 lecturas y pico. Perdón, de 3 lecturas. E hice una y algo, 1,2. Si no está la TLB, tengo que hacer las 3,2, porque primero tuve que leer acá y después, si no lo encontré, tuve que ir a la tabla de directorios y después a la tabla de páginas y después a la dirección que buscaba leer. Pero bueno, gané por un lado, perdí por el otro. Entonces, pero tengan en cuenta que todos los procesadores vienen con TLB. Si no vienen con TLB, sería una carreta todo.
Em, esto no recuerdo bien, esta TLB, el sistema operativo la puede ordenar en función de los accesos, o sea, de las últimas páginas de las que más veces fueron accedidas y ordenarlo de mayor a menor. Entonces, al buscar, va a tener que, porque esto, fíjense que acá podría tener, la TLB va a ser un pedacito por ahí de todas las tablas de páginas que voy a tener, pero van a ser las que más accedí o las que accedí de forma reciente y no van a estar ordenadas. Por ahí acá va a tener la página 0, la página 8, la página 23 y la página 42. Y acá tengo la 0, la 1, la 2, todas. Pero solo voy a guardar las que más accedí. Si lo guardo acá, después voy a tener que identificar qué página es en la TLB. Y la búsqueda, esa búsqueda, es lo que va a tardar ese 0,2 que les decía. Ese 20% de lo que es acceder a la memoria física. Entonces, es el acceso a este tipo de memoria más la búsqueda. Y si yo lo ordeno en función de la cantidad de veces que voy accediendo, por ahí voy dejando los que más acceden al principio y es mucho más fácil ordenarlo de esa forma. Tiene gastos administrativos, tiene un montón de pérdidas por otro lado, pero por el momento no nos importa. Los voy a liberar acá, 10 menos 1 minuto. ¿Se entendió hasta acá? Sí, yo sí. Marcos sí, el resto están vivos. Darío, que estaba ahí medio... Y el resto lo mismo, hablen, no me voy a ofender si me dicen que no entiendo, porque es un tema complejo. Es un tema muy complejo. Y hasta que le entras la vuelta te cuesta. La clase que viene seguimos con paginación. Vamos a hablar paginación de un nivel, de 2 niveles. Hablamos un poquito de tabla de páginas invertida y ya nos metemos con segmentación. Terminamos segmentación y después arrancamos con los ejercicios. Y de ahí después ya prácticamente pasamos a la siguiente unidad. Así que bueno, los voy a liberar. Profe, si la clase es el domingo, no estoy por el Día de la Madre. No te escuché nada. Que si la clase la hace el domingo, no estoy por el Día de la Madre. Bueno, les voy a avisar. Les voy a avisar a ver cómo vengo me van a avisar mañana. Si pueden tomar ellos o si me tengo que meter yo también. Algo que les quería decir, que me olvidé decirle ahora que están todos antes de que se vayan, es del TP de interbloqueos. Yo lo que les dije, bueno, primero está subido en el Drive, pero yo lo que les dije es que cuando hagan el ejercicio de interbloqueos en el integrador, ahí les voy a pedir que lo hagan en papel. Ahí nada más les voy a pedir que lo hagan en papel. Ahora el TP háganlo en Excel, en Word o en lo que ustedes quieran. Pero cuando hagamos el ejercicio en el integrador, cuando lo hagan ustedes, ahí me lo van a tener que entregar en papel. Así que por lo menos traten de no dejar algo automático en el Excel para poner los números y que te calcule todo automático, sino que entiendan cómo es el proceso. Porque después no van a tener el Excel. Nada más que eso. Y el TP anterior ya lo pueden arrancar. Este si quiere lo pueden empezar a leer, pero me parece que todavía está un poquito cruda la cosa. Pero bueno, si lo quieren empezar a leer y tienen alguna duda, me consultan. Y bueno, los libero por hoy. Gracias a todos y nos estamos hablando mañana y les aviso qué día. Listo, nos vemos. Chao, chao.